Espacio abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante. Ustream TV, las 24 horas en YouTube. Muy buenas tardes a todos. Desde aquí compartiendo con ustedes Espacio abierto Diamante para la Paz. Compartiendo en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde Argentina para todo el mundo y nos pueden ver y escuchar a través de Radio TV FM Diamante Ustream, Radio TV FM Diamante Ustream y Ustream TV. También nos pueden ver y escuchar en este momento a través de www.radiofmdiamante.com, www.radiofmdiamante.com. Entonces, bueno, comenzando esta oportunidad en pleno verano de la Argentina, miércoles 17 de enero, espacio abierto Diamante para la Paz. En esta ocasión, acompañados con la presencia de José Gómez, embajador para la paz. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Andrea. Sí, realmente. Bueno, también José Gómez nos está acompañando acá en la radio con un programa que comenzó el viernes pasado, que se llama Vida Plena, que realmente tuvo linda, muy buena repercusión. Me pareció realmente muy interesante a muchas personas y pienso que lo va a seguir diciendo. E incluso hay como preguntas específicas Está bien, que llegaron para ese programa especialmente. Así que bueno, yo supongo que son abordajes que a lo mejor se pueden tratar en algunos programas de una forma y en otros, con otros especialistas, de otra forma. ¿Es cierto, José? Sí, seguramente, porque la diversidad de pensamiento hace que en general sea todo bueno. Claro. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy sobre la paz, específicamente sobre la paz. Así que bueno, qué mejor que el sentimiento, la experiencia, la vivencia, el poner en práctica de un embajador para la paz. Así es. Así que, José, hablemos de paz. Y bueno, ¿cómo lo pudiste vivir aquí? ¿Cómo lo vivís aquí en la Argentina, de chico? Contanos un poquito de tu historia, tu formación, si eso es importante. ¿Cómo lo ves en relación a otros países? ¿Cómo fue tú? Bueno,
Tu experiencia con La Paz. Bueno, nací en la ciudad de Orán, Salta. Es un pueblito que está a 50 kilómetros de Salta, de Bolivia. Sí. De Orán, en Orán. Sí. Ah, mirá, conozco Orán. Digamos, Salta. yo cuando hablo de la familia también, nosotros tuvimos problemas. Hasta la fecha nunca logré entender por qué mis padres se separaron Ajá. y uno se fue por un lado y otro se fue por el otro lado y quedamos solos. Éramos 5 hermanos. Ah, sí. Y gracias a una tía que ella sintió que nosotros éramos parte de su sangre, nos acogió, ¿no? Ajá. Y bueno. De chiquito, eso fue. Sí. ¿Qué edad? Yo tenía casi 8 años. 8 años. ¿Y hermanos mayores? Tenía un hermano de 10, después de 6, 4 y 2, creo, algo así. Ah, más chicos. Sí. Ajá. Y bueno, la vida a veces uno comienza con pies muy duros. Uh-huh. En Salta, Sí. ¿no? También una provincia Muy dura para vivir. Sí, y aparte Orán, más que nada, ¿no? O sea, Sí. Salta no es la capital, o sea, Orán no es la capital, es mucho más rústico, vamos a decirle a la gente, ¿no? Por Sí. ahí, si no conocen. Bueno, digamos, mi formación, solamente terminé la primaria cuando llegué a los 13 años, 14, Uh-huh. y después lo dejé. Empecé de los 12 años para adelante, empecé a recorrer lo que es Argentina, como Uh-huh. mochilero. Trabajaba con pero era una sensación tranquila, porque en ese entonces la gente, era más amable o más solidaria. Más cuando veía un chico, lo primero que me preguntó: ¿y tus padres? Digo, no sé dónde están, porque realmente no sabía, ¿no? Ah, ¿no? No, No, nada de ni idea. no. Ajá. A los 16 años los encontré a mi papá. Uh-huh. Él estaba en una plantación de bananas que está en Orán, es hacia el este de Orán. Uh-huh. Y no. Una vez que lo encontré, por supuesto, convivimos juntos un par de años. Sí. Y casi a los 19 años me encontré con mi mamá. Que ella estaba también en Orán, pero con otro matrimonio. Claro. Uh-huh. Bueno, por supuesto la saludé, nos encontramos, a veces tomamos mate, pero yo jamás le pregunté qué sucedió. Claro. Uh-huh. Yo digo, me parece que las vicisitudes de la vida, ¿no?, hacen que sea muy difícil, creo que para todo poder vivir, y yo no quería cuestionar sobre él, o hacerle recordar lo duro que había sido su vida. ¿La vida de ella? Claro. Ah, claro. Ajá. Por supuesto, yo me enteré después por Sí. mi propio padre que él era un poco violento. Claro. Entonces yo como deducí que esa es la razón por la cual mi madre se fue. Claro. Pero aún después, cuando a los 20 y algo, yo vine acá a Buenos Aires y conocí un grupo que a mí me llenó o conformó mis ideas, ¿no? Claro. Más sobre la familia, ¿no? Claro. Que digamos que la familia era lo importante. A mí me importaba formar una buena familia, Uh-huh. porque no quería que ocurriera lo mismo que a mí me había ocurrido en la familia de mis padres. Claro, sí. Entonces, por supuesto, uno crece dentro de ese grupo y aprende, pero igual yo fui muy independiente en mi forma de pensar. Dentro de ese grupo, tuve mucha experiencia. Primero fui como pionero voluntario a Mendoza, solo. Uh-huh. Y para mí siempre fue una diversión, estar haciendo algo, encontrando con gente, explicando, hablándole cómo nosotros podemos tener una vida mejor en este mundo. Claro. Después también fui a Mar del Plata. Y después, en el año 82, fuimos a Corea. Y allá, en un país donde el idioma es totalmente distinto, a veces... ¿Qué edad? ¿A qué tenía edad? ya 25 pasaditas. Bueno, bastante Sí. joven, ¿no?
Pero o sea la misión empezó acá, en Argentina. En Argentina, más o menos, ¿cuántos años? 24. 24, acá en Argentina. Sí. Y llevando el mensaje de la familia, sobre todo, de la unión familiar. Y bueno, cuando estando en Corea, el idioma uno hace que sea difícil. Ajá. Te inhibe un poco poder hablar porque uno no sabe cómo compartir el idioma de la otra persona. Claro, y aparte las costumbres, me imagino, ¿no? Sí. Son distintas. Pero aprendí algunas palabritas en coreano, pero nunca me caí bien, nunca fue algo como que me gustó. Porque las costumbres de comida no era muy distinto. Porque nosotros estamos acostumbrados al mate, al café, al pan, y allá no hay. Bueno, hay, pero había que conseguirlo, pero yo no tenía Claro, sí. la plata para hacerlo. Pero ¿y qué comen? Mayormente todo el día arroz. Y kimchi. Ajá. Hice picante, un poco de carne. Yo llegué una semana y prefería ayunar que... Sí, porque a veces comemos mucho Sí. comida china o de ese lugar, o sea, solemos hacerlo. Sí. Y tienen comida bastante especial. Totalmente. Pero sí. claro, para comerla a lo mejor de vez en cuando y poquito. Pero sí, todo está como en base de arroz, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, entonces la dificultad con el idioma, pero ahí hubo intercambio, habrá habido. Sí, había un traductor, pero no podía estar todo el día con el traductor. ¿No? Claro. En ciertas ocasiones sí. Bueno, estuve un mes nada más y después conseguí visa de Estados Unidos porque en ese entonces tampoco era fácil entrar a Estados Unidos. Claro, sí, es cierto. Pero tuve suerte y me dieron visa y pude venir a Estados Unidos. Bueno, ahí empecé, digamos, por ciertas razones que yo conocía cómo trabajar con los animales. Tuve una experiencia en un criadero de chinchillas, ¿no? Donde sacan la piel para hacer unos tapados que son muy caros. Sí, conozco porque los vi en Capilla del Monte. Sí. Y es horrible, pero bueno, porque aparte son chiquitas, son animalitos muy chiquitos y hacen falta muchos para un tapado. Es una cosa horrible, antiecológico. 42 animales. Claro, por eso varios. Sí. 42 animales para hacer un tapado que llega hasta la rodilla. Hasta la rodilla, un tapado corto. Un tapado corto se necesita en realidad entre 30, a veces 28, 30. Un poco por ahí menos. Claro. Pero pobrecito, sí. Bueno, ahora ya piel sintética, por suerte. Creo que esa conciencia un poco planetaria ya no se usa más la piel. No sé, a lo mejor en algunos círculos se sigue usando, pero ya prácticamente ha sido totalmente, incluso descartada por, o sea, como discriminada dentro de los círculos de... La protectora de la Asociación de Protección de Animales. Copetuda, como yo le digo. ¿No? También no, porque, o sea, no. Menos mal por los animales, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando uno siente, digamos, la piel del animal en sí, es mucho más suave que que el tapado. Que el tapado sintético. Se nota. El sintético, sí. Es claro. muy distinto. Bueno, yo en otras épocas tenía un tapado de no sé si sería de nutria o qué, no sé, la verdad que no me acuerdo. Y llegó un momento que lo dejé, o sea que ya no, o sea, no pude usar más piel de animal, ¿no? Sí. Aunque era muy abrigadito todo, pero ya lo dejé. Mucho más cuando me fui a vivir a un lugar donde prácticamente todas las personas tienen mucha conciencia ecológica. Claro. Entonces no... Es como que uno queda desubicado, pero no es desubicado en un grupo, desubicado en un pueblo. Entonces ya desubicado en un pueblo es demasiado. Claro. Y ahí realmente tomé conciencia que no podía salir a la calle porque ya uno lo miraba, o sea, muy mal,
que fue bueno vivir en Capilla del Monte. Sí. Sí, Capilla del Monte tiene una conciencia ecológica a tal punto de meticulosidad. O sea, por ejemplo, no, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, en teleférico para que recorra toda la ciudad del cerro, no, porque le hace mal a los pajaritos, o sea, todo, pero en todo hay conciencia ecológica. Eso está muy bueno. Y también tiene un poco de influencia en todo lo que es el Valle de Punilla, Córdoba, ¿no? O sea que dentro de todo, Córdoba es una provincia que en ciertos sectores tiene bastante conciencia ecológica, con respecto también a los transgénicos, bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, vamos al tema. Entró a trabajar ahí. No, con las chinchillas. Después estuve 8 meses ahí, salí. ¿En Estados Unidos era? Sí, en la zona de California. California. Después salí y me mudé a Denver, Colorado. Y por supuesto con mi grupo, pero como yo era muy independiente, conocí a un sacerdote que se llama hasta la fecha, él se llamaba John Walker. Él era, digamos, se había graduado en México dentro de una de las ramas católicas que es la Señora de Guadalupe, Guadalupe, sí. Entonces, de México. Sí, de México. Y él hablaba bastante castellano. Así que a mí me vino bien porque él me enseñó mucho inglés. Claro, claro. Como él era el jefe máximo en Denver, donde había más o menos una comunidad casi de 40.000 familias, y él me sabía me llevaba a todos lados. Le caí simpático y él me empezó a ser partícipe de todo, de las bendiciones que él daba en la casa, en los coches, cuando había algún pariente que habían fallecido, incluso íbamos a la exhumación ahí en los cementerios. Pero digamos, con él era muy solidario y él me enseñó cómo compartir. Él decía, todo lo que nosotros juntamos es para la gente, ya sea la gente de nuestra comunidad acá o la gente de la comunidad en México, donde él era parte. Claro. Entonces, digamos, él me decía, vos te vas a hacer encargar. Yo me encargaba porque hacíamos una radio o en la televisión un programa y la gente donaba, era impresionantemente cómo donaba. Alimentos, ropas, comida, dinero, ¿no? Y yo veía eso, digamos, y él no es que lo agarraba, lo enviaba a México, claro. Le enviaba a la gente pobre, o compraba, incluso le daba mucho dinero, las mismas donaciones que él recibía. A mí eso me sorprendía, ¿no? Sí. Su corazón, era un hombre, él era a ser sacerdote, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que su corazón era tan, ¿no?, dedicado a la gente. Y él me decía, José, esto tenés que transmitir vos. Me decía, tenés que trabajar sobre este tema. Y es verdad, ¿no? Fue algo muy maravilloso que yo aprendí con él. Hicimos tantas cosas juntos, solidariamente. Entonces, cuando hablamos de paz, sí. Primero, yo siempre digo, hay que como hacer un análisis, ¿no?, de paz. Cuando uno dice paz, significa para mí son dos palabras. Una es como seguridad y libertad. Dentro de esas dos conceptos, que es seguridad y libertad, es como, si no tenemos esos dos conceptos, es como que no hay paz. Cuando no hay seguridad, digamos, es como vivimos hoy, como actualmente, ¿no? La sociedad vive atemorizada porque si no le roban no le pueden producir algo. O sea que no hay seguridad. Entonces, al no haber una seguridad que nos proteja, como podría decir, al comienzo de la historia de la humanidad, habían comunidades pequeñas. Dentro de las comunidades pequeñas, en cierta forma había una seguridad, o había una libertad. La libertad significa que, digamos, yo puedo ir a cualquier lado, ¿no?
porque tengo la seguridad. Claro, como una tranquilidad que vendría a ser paz. Claro. ¿No? Claro. Interior. Claro, digamos, puede ser, es como dentro de esa comunidad, uno se siente bien, se siente libre, claro, se siente seguro, sabe que nada le va a pasar. Además, digamos, lo que es dentro de, digamos, de esa comunidad, sabe que el grupo en general, el grupo lo va a proteger, hay una conciencia, claro, digamos, pública o solidaria, donde que nos vamos a proteger mutuamente. ¿No? Y eso da una seguridad. Entonces, buscar paz. Yo puedo dar un ejemplo, ¿no? Sí. Que este es un japonés, él se llama Gamaguchi. Gamaguchi creo que es el nombre. Bueno, él desafortunadamente como experimentó las 2 bombas atómicas que se explotaron en Japón. ¿No? Él era un ingeniero naval que vivía en Nagasaki. Entonces la empresa lo mandó a Hiroshima porque tenía que construir unos barcos cisterna. Y cuando él llegó al otro día, fue la explosión. Y él cuenta exactamente cómo fue. Fue algo muy, muy duro para la gente, sí, incluso para él. Fue tremendo. Y sobrevive al impacto de esa bomba atómica. Él y un compañero más toman un tren y vuelven a Nagasaki. Y al otro día en Nagasaki vuelve a tener la misma experiencia. ¿Y cómo sobrevivió? Porque él no estaba, digamos, cerca del epicentro de la explosión. Claro, porque eso fue una cosa impresionante. Y después que él haber sobrevivido eso, tuvo que callarse él tenía unos 40 años. Tuvo que callarse mucho tiempo. Porque no podía, porque era discriminado no solo discriminado, sino como dejado de lado porque decía, usted está contaminado, ¿no? ¿Y tuvo secuelas de contaminación radiactiva? Sí, él tuvo, porque en la primera explosión se le quemó toda la parte izquierda. La segunda no tuvo ese problema, pero sí, él lo que vio, como que él decía, yo tengo que hacer algo para que haya paz en el mundo. Y claro. Entonces, pero él no pudo hasta que cumplió recién 90 años, porque era muy grande la discriminación que le hacían los japoneses por ser, digamos, por estar contaminado radiactivamente, ¿no? Sí, sin embargo, vivió hasta los 90 años. Sí, y 93 en realidad. 93, claro. Pero bueno, superó la edad. Pero en 90 empezó a conectarse con grupos de paz. Incluso tuvo la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas. Y su intención fue que no producieran más ese tipo de armas, porque no saben las consecuencias que dejan en la humanidad eso, ¿no? Él está hablando de una paz mundial para que se termine la guerra, para que se terminen, ¿no? Para que se puedan encontrar en los países y en vez de dedicarse a las batallas, a la destrucción, claro, que puedan construir algo juntos. Y él solo vivió después 3 años más y después vino los cánceres, se lo llevaron, pobre, ¿no? Claro. Pero lo que yo quiero remarcar es su deseo de que se elimine la paz, de que se elimine la guerra y se produzca paz, decía, a nivel mundial, que no, las armas deberían ser como destruidas, ¿no? Y él trabajó mucho, incluso iba a era invitado a las escuelas secundarias a hablar sobre lo terrible que son las guerras, ¿no? Él no tenía resentimiento contra los americanos, ni siquiera sus propios líderes japoneses. Solo quería encontrar, digamos, es como mi misión, decía él, es decir que tiene que haber paz. Claro, sí, transmitir simplemente eso, irradiar eso. Sí, y cuando nosotros decimos eso a nivel mundial, pero en realidad, si nosotros hablamos, las repercusiones a nivel mundial siempre tienen una fuente, y esa fuente es el individuo, porque en sí mismo nosotros no tenemos paz. Existe como una contrariedad dentro de nuestro mismo,
Y eso se refleja en la familia, se refleja en la sociedad, se refleja en una nación y por supuesto se va a reflejar en el mundo. Digamos, encontrar la paz. A veces yo hago broma así como diciendo, bueno, quieren un poco de paz, tienen que ir a Bolivia. A la ciudad de La Paz. A la ciudad de La Paz. Pero hoy en día, si miramos la televisión, hay un movimiento en contra de Evo, justo en Bolivia, en La Paz. Sí. Ajá. Porque él determinó un decreto, hizo un decreto donde no se puede evangelizar para nada. Yo digo, bueno, eso no es paz. No, eso no es paz, claro. Bueno, así que... Bueno, yo hay un punto, ¿no? Que a lo mejor usted me lo puede... O vos, no sé, sí. Nos cuesta todavía, pero cómo tratar, no sé, encontrar el punto. Pero a ver, ¿quién podría, digamos, comenzar por desarmarse? O sea, ¿quién depone las armas? Eso por un lado. Y en las religiones, o sea, y en lo religioso, pueden hacer convenciones, pueden unirse, pueden conjugarse, pueden ver puntos en común, pero nadie depone su, digamos, ¿cómo sería? Su dogma, su creencia, su culto. Claro. O sea, el rabino va a seguir con su atuendo, el sacerdote va a seguir con su atuendo. Nadie saca el hábito y dice... Somos todos iguales y el amor nos rige a todos, o algo superior nos rige a todos. Que es, para mí, paralelo a deponer las armas. Claro. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión de poder. Obviamente las religiones están conformadas y tienen en su entorno una cuestión de poder. Centralizan el poder de las determinadas religiones. Sí. Entonces, digamos... aparte las creencias, tan arraigadas, pero sabemos que todas las religiones tienen los puntos en común. Ahora, si en las convenciones y en las encuentran esos puntos en común, ¿por qué no se unen en esos puntos en común y el resto lo dejan y crean nuevas formas de conectarse con Dios, con lo divino? Se sacan el turbante, otros se sacan el ritual, dejan el ritual de lado y realmente se unifican. Porque yo digo, deponer el dogma es como deponer las armas. Claro. Y eso es lo que pasa para mí. Si pasa eso en lo religioso, que es lo más elevado, digamos, lo más cercano a Dios, y eso cuesta... ¿Cómo cuesta? ¿Cómo podría llegar a costar el desarme? ¿En qué se basa el desarme? Bueno, yo voy a decir una teoría. Primero... O sea, ¿en qué se basa? Sí, el desarme, para que los países tomen conciencia de que no tienen que beligerar, de que no tienen que invadir, de que no es necesario atacar al otro, de que no hacen falta las guerras, de que no hace falta defenderse de nadie. ¿Cómo se llega a esa conciencia? Es como desculturizar, diría yo. Ajá. Porque si nosotros hacemos un análisis de cómo se forma un país, digamos, desde el momento en que, digamos, cierto grupo de gente se han unido, han tenido una idea de cómo formar una comunidad, que luego esa comunidad se determinó como una nación. Por ejemplo, nosotros hablamos de Argentina, ¿no? Durante el periodo, digamos, desde 1800, después de 1816 que se decreta la libertad de España. Claro, sí, exactamente. Digamos, le tomó un tiempo a la sociedad poder como demográficamente crecer. Una vez que está creciendo, digamos, empiezan a implementarse ciertas culturas como, bueno, nosotros mayormente fueron agroexportador, ¿no? O sea claro, sí. Entonces, pero para
querer traer en un amplio territorio, se empezó a traer, invitar gente de otros lugares, ¿no? Que nosotros sabemos que las inmigraciones ocurridas en 1880 en adelante fueron de muchos que vinieron. Y se produjo un caos en nuestro país. Y ese caos fue de que muchos de ellos venían con ideas, ya sean revolucionarios o anarquistas, que la gente misma como que traía su propia cultura, su propia forma de pensar, y que no se adaptaba a lo que estaba en este territorio. Exactamente. Sí, entonces, digamos, frente a esas situaciones que nosotros sabemos entre 1895, 1901, 5, digamos, había muchos problemas. Entonces se determinan con la ley de Sáenz Peña a que como se implementa una educación, ¿no? Es la educación de un Estado. Entonces en esa educación como un Estado ya se está implementando a que tú perteneces solamente a esta. Te dan una escarapela, te dieron un himno, te dieron una bandera y te dicen, vos tenés que ser patriota de tu nación. Entonces cuando dices patriotas, vos tenés que morir por tu nación, tenés que matar. Digamos, como empezaron a inculcar a cada ciudadano a que uno tiene que morir o matar para defender un pedazo de tierra. Pero, exactamente. Entonces uno dice, ¿por qué? No, porque nunca nadie dice por qué. No, yo sí pensé porque el himno dice, o juremos con gloria morir, sí. En vez de, o juremos con gloria vivir. Claro. O sea, podría terminar más positivo el himno, ¿no? Pero claro. Bueno. Pero, digamos, pero esa es la cultura como fue implementada muchas veces en forma coactiva, ¿no? Cómo nos fueron implementando una cultura a la cual decimos, yo soy argentino, y después el boliviano como al de Bolivia, al de Paraguay, al de Uruguay, claro. Es como que empezamos es como una forma de discriminación, de desprecio, de división. Claro, y entonces a medida que van, digamos, las generaciones se van creciendo, están desarrollándose, ellos quieren todo eso y después parece natural, como diciendo, yo puedo matar por mi país, ¿no? En el caso de... Nosotros vimos, digamos, en el 82, cuando los militares recuperaron, entre comillas, la isla Malvinas. En Buenos Aires había colas y colas de gente dispuesta como a entrar al servicio militar o es verdad. Sí, ¿no? Sí. Para defender su país. Sí. Digamos, cuando usted dice, ¿por qué no armamos? Es porque la mentalidad que fue impuesta en cada país. En cada país. Entonces diciendo, y eso viene de anteriormente cuando se empezaron a formar las ciudades-estados, o podríamos ir incluso un poco más atrás en la historia, claro, entre las tribus. Siempre las tribus atacaban a la otra. A la otra. Entonces como debían armarse para defenderse, ¿no? Y digamos como ese tipo de pensamiento fue lo que se fue desarrollando en la historia a medida, gracias a las guerras, desafortunadamente, digamos, la inteligencia militar creció muchísimo. No desarrollaron tantos beneficios para la comunidad, pero era más para defenderse. Como decían, bueno, si tiene un cañón, nosotros vamos a fabricar un cañón que sea mejor. Claro, pero eso es una violencia interior que ya se digamos, se trasunta a lo externo muy grande, ¿no? Sí. Por eso digo, pero fue como que se fue generando en el transcurso de la humanidad, claro. Por eso digo, es como hace rato dije, no la palabra, es como desculturizarnos. Ahora estamos como tratando de desarmar todo eso, de desculturizar, de sacarnos eso, ¿no? Digamos, como transformarlo sería. Primero, para poder hacer una desculturización, nosotros tenemos que de alguna forma tenemos que adquirir ciertos conocimientos, claro, que sean distintos. Que sean distintos, sí, ¿no? Claro. Distintos, que podamos crear una nueva cultura. Exactamente. ¿No? Yo podría decir una idea, ¿no? Primero debemos reconocernos nosotros, ¿no? Como individuos. Primero, ¿quién soy yo?
Claro. ¿Y quién es el que está al frente? Claro. ¿No? Digamos, como usted dijo, o vos dijiste que las religiones se han desarrollado y tienen un poder, pero también, no sé si hay tiempo, pero yo puedo hacer más o menos así rápidamente. Digamos, si nosotros miramos las religiones, todas tuvieron su época y cada uno como fue evolucionando un poco más el conocimiento, ¿no? Para que nosotros pudiéramos encontrar y decir, el ser humano tiene que llegar a decir, ¿para quién soy? Claro. ¿De dónde? ¿Cuál es mi fuente? ¿Y cuál es mi finalidad como ser humano? ¿O mi propósito como ser humano? ¿Cómo yo debo vivir como ser humano? Digamos, para mí, todas las religiones han sido como... Todas. ¿No? Claro, sí. Vamos a empezar, digamos, dentro de lo que es las más antiguas. Yo no voy a hablar de los egipcios porque no sé, eran otros tipos. Pero cuando empezó a hablarse sobre un solo Dios, serían, digamos, los hebreos. Los hebreos, claro. Los hebreos y después los musulmanes. Y después, por supuesto, al comienzo del catolicismo. Claro. Pero yo voy a decir, siempre nosotros tenemos que vernos nosotros mismos primero, el ser humano. Para encontrar una paz, tiene que haber un entendimiento entre mi yo físico y mi yo interno, que sería un espíritu, alma, o lo como quieran llamar. Mientras no entendamos cómo nos unimos a eso. Exactamente. Digamos, porque lo que es la violencia en sí, en general, la guerra, todo lo que son expresiones externas, es algo interno del hombre. ¿No? Cuando yo digo hombre, no estoy hablando de los dos, de los dos, digamos, de los dos seres humanos que existen. Yo digo dos seres humanos, uno es la mujer y otro es el hombre, juntos. No nos conocemos, entonces como que ahí se dividió, ¿no? Yo no conozco, entonces todo estaba enfocado en lo que es lo material, ¿no? Si nosotros miramos este mundo, como todo nos lleva a conseguir como sobrevivir materialmente, pero no hacia adentro, que eso es lo que supongo yo que la religión tendría que haber alimentado esa parte interna. Pero como que inician un proceso y luego como se estatizan, yo digo siempre como se estructuran, ¿no? Se burocratizan, y ahí quedan. Si nosotros miramos el judaísmo, el islam, el catolicismo, los evangelios y muchas otras, que una vez que se burocratizan, es como que frenan. ¿No? Es como que ya no le importa el ser humano, ya es más importante la estructura. La estructura, exactamente. Mantener la estructura. Mantener la estructura. Entonces, cualquier persona que viene y dice, no, bueno, vos tenés que respetar esta estructura, ya no es el ser humano, ya no, como pierde valor el ser humano. Claro, lo interno, la fe, los valores, digamos, los valores, los principios que impulsaron y que fueron a través de seres que vinieron especialmente a este planeta por algún motivo a enseñar eso, ¿no? Yo digo, lo mismo sucede en las universidades, ¿no? Que, digamos, a veces, yo digo, el conocimiento que tienen las universidades, si bien ayudan muchísimo a los jóvenes a desarrollarse, pero es solo materialmente. No tienen el punto interno, no tienen el desarrollo, digamos, del espíritu o del alma o de la conciencia, vamos a decir, ¿no? Claro, no se lo ve al ser humano integral, holístico, o sea, más macro, ¿no? Dentro de un cosmos que existe, obviamente. Entonces es como que la mitad de nuestro ser está perdido, es como que está ignorado, no perdido. Claro, está ignorado, está con ignorancia, o sea, con desconocimiento sería. Exactamente. Porque en la universidad, los conocimientos mayormente, yo siempre les digo, los conocimientos que dan la universidad están basados en el siglo, vamos a decir 18, 19, quizá algunos del siglo 17, pero más allá de eso no van. Claro. Aunque tengo
problemas con los profesores, pero expreso mi forma de pensar, ¿no? Bueno, pero está bien expresarlo, porque también hay que estar actualizado en lo que pasa, ¿no? Con los profesores, la manera educativa, el sistema educativo, es importante eso. Seguro. Porque también a lo mejor hacen falta cambios. Seguro que sí. Y bueno, y uno lo puede comentar por acá. Ahora, José, con respecto a otros lugares donde hayas estado y hayas visto o comparado, ¿hay lugares más pacíficos o con más conciencia en el planeta? Bueno, ¿Por dónde estuviste? En los 90 yo estuve en Italia, pero en la isla Elba, y ahí donde estuvo exiliado Bonaparte. Conocí el lugar, muy lindo. ¿Conociste? Es un museo ahora, ¿no? Sí, me imagino, claro. Y después también estuve en Cerdeña. Cerdeña es una isla más grande, ¿no? Que siempre hubo una pequeña discusión entre Francia y España. Al final pasó para Italia. Pero lo que me gusta tiene características españolas. Claro, tiene. Incluso digamos, el dialecto en sí. Claro. A pesar de que todos hablan, digamos, el idioma que se enseña en la escuela, la universidad, todo, son el italiano. Sí. Pero hay otro como un idioma natural, que es una mezcla de español con italiano. Claro. Sí. Pero lo manejan ellos. Y no, es como que no salió de ahí, ¿no? Sí, el dialecto. Como mis abuelos eran valencianos y mi familia venía de allá. Así que hablaban en valenciano, ellos hablaban no en español, y entre ellos no se les entendía nada. Así que yo aprendí a entenderlos y alguna palabrita de chiquita. Que lo que yo vi, había, por ejemplo, en Cerdeña, había una cueva que supuestamente tenía unos 6.000 años de que alguien había vivido en ese lugar. Había manitos pintadas, ¿no? Claro. Y petroglifos. Sí. Ajá. Y después también había otras como, creo que se llaman etruscos. Pinturas ecuestres, ¿puede ser? Sí. Y bueno, pero digamos, los etruscos creo que fueron antes de los romanos, ¿no? Pero digamos como la comunidad, yo lo que vi en Cerdeña, en las comunidades, los pueblitos tienen como muchas culturas, ¿no? Para mí era gracioso verlos. Por ejemplo, los jóvenes se juntaban desde las 5 de la tarde y hasta las 7 de la tarde. Ellos, los jóvenes, en las plazas, en muchos lugares había un montón de jóvenes. Pero era como si sonara una campana invisible. A las 7 desaparecían todos. Y todos los días. Y uno entraba, no es fácil entrar en esas comunidades, pero son muy amables, se ayudan unos a otros, ¿no? Y es lo único que yo encontré en esos lugares, digamos, la solidaridad de ayudarse uno a otro. Pero tienen mucho como ritos, ¿no? Cuando se casan, como la forma de pedir el hombre, cómo tiene que pedir la mujer, y cuando van a hablar las parejas, es como las parejas van hablando, pero detrás va toda la familia. No salen solos, ¿no? Claro, sí. Me hace acordar una película que creo que El Padrino, donde es muy similar, ¿no? Ellos filmaron, ¿no? Pero son así, digamos, cuando se juntan dos jóvenes, como primero toda la familia está. Toda la familia. Bueno, también en Marruecos hay toda una cosa muy especial. Tienen esa, sobre todo, bueno, ahí hay dos culturas, hay cuestiones, pero bueno, lo que se vive se ve, por lo menos, es que para pedir en matrimonio una mujer hay toda una situación, y así como en varias partes del mundo tienen sus costumbres, ¿no? Sí. ¿Y en Oriente cómo es? En Oriente, digamos, mayormente antes, ¿no? Ahora no, porque como se occidentaron. Sí. Pero antes, por ejemplo, mayormente eran matrimonios entre familias. Los padres ya decían, bueno, es como hacían el matching entre ellos, ¿no? Sí. Entonces ya cuando eran grandes ya entendían que tenían que estar juntos, ¿no?
Claro. Pero siempre como mantenían, digamos, las grandes tribus, siempre hay distintas familias, entonces hacían el intercambio para fortalecer pero se elegían con anterioridad. Los padres. Los padres elegían. Sí. Esa es como la tradición. Sí, lo mismo yo voy a decir, los sionitas o los hebreos hacen lo mismo. Los hebreos, sí. No, ellos hacen lo mismo, ya entre familias, ¿no? Hacen los arreglos y... Claro. ¿no? Creo que, no sé si es bueno, ¿no? Pero funcionó por un tiempo, creo. No sé, la verdad que bueno. Y en cuanto a esto, entonces, conciencia de paz, ¿cómo la vamos a ir logrando? Trabajando en uno mismo, eso ya lo hemos dicho, pero la gente muchas veces comenta o comparte cosas y hay cosas que yo rescaté realmente, que llega un momento en que es muy importante los hechos más que las palabras. Exactamente. O sea, nosotros podemos, por supuesto, empieza por el conocimiento, por la transmisión, es importantísimo la transmisión, pero si eso no va acompañado contundentemente de una acción, o sea, de una coherencia en la acción, totalmente. O sea, de ver, así como pasó en tu caso, ¿no? Que veías a este sacerdote o cura, no sé, sacerdote que actuaba, que te impresionó tanto su bondad, su donación, su dedicación. Y me parece que eso es tan permeable al otro. Claro. O sea, ver la dedicación, la disposición, la bondad, el servicio, la entrega, la donación, justamente, o sea, todos los valores puestos. Exactamente. Puestos, o sea, enseñar, digamos, o transmitir, no enseñar, porque uno no, a lo mejor hay personas que no se proponen enseñar, pero transmitir con la sola presencia o con el solo hecho de hacer lo que hacen, con la acción, con el ejemplo. Si eso va acompañado aparte del discurso, o sea, de la explicación o de un discurso en particular, creo que es muy válido y es transformador para las personas. ¿Es así o no? Para nosotros, no solamente, nosotros lo tenemos, es un dicho, ¿no? Sí. Que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Eso, sí, es verdad. Pero... del dicho al hecho hay un trecho, pero lo decimos, ya es importante, porque eso quiere decir que ya está en nuestra mente. Eso puede pasar en nuestro corazón, o sea, lo podemos sentir. Y si ya lo sentimos, entonces falta así un poquito para que del dicho al hecho, que lo podamos poner en hecho. Sí. ¿No es cierto? Pero siempre, como dice usted, pero cuesta poner en hecho. Lo que necesitamos son modelos. Modelos, sí. Pero cuidado, ¿qué tipo de modelos? Bueno, pues estamos claros, por eso, ¿qué modelos? No, porque, como dice, si bien este sacerdote, ¿no? Digamos, él era algo innato en él, inherente, que salía, lo veía la gente que sufría y le daba. Digamos, si nosotros de alguna forma podemos ir, porque crear un modelo para que la gente lo pueda ver. Nosotros en el mundo, creo que uno de los modelos a seguir es el de la Madre Teresa, que, digamos, es como, uno no tiene que ver a quién le hace el servicio. Exactamente. Es un ser humano, punto, ¿no? Y ir más allá de la repugnancia o de la discriminación o decir... ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Claro. Lo importante es como reconocer el valor del ser humano, ¿no? Y que en un momento está en necesidad. Todos estamos en necesidad. Es verdad, ¿no? Sí. Pero es como, si yo tengo un poquito más, ¿por qué no darlo? Hoy en día, digamos, la inseguridad... continuamente ha cerrado las puertas, ¿no? Por temor a que, por supuesto, nadie quiere perder la vida ni sufrir, ¿no? agresiones, pero como que ese hecho de inseguridad, ¿no? Como que termina bloqueando lo que podría crearse como modelo en algunas familias. Porque en Argentina
Yo experimenté, por ejemplo, cada vez que hay un acto que se junta cosas para ya hay un terremoto o algún fenómeno, digamos, el espíritu solidario es muy grande, es verdad, muy grande, pero es lamentable que esa inseguridad, como nos cierran, ¿no? Incluso yo... Claro, que eso solamente sea para momentos de emergencia o de caos, que no sea siempre, porque realmente a lo mejor el argentino, acá en Argentina, tenemos mucho potencial solidario. Seguro, yo lo vi. Mucho potencial amoroso, mucho potencial de estar pensando en el otro. ¿Por qué tiene que ser solamente en casos de emergencia, no? Por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Porque yo hablo con mucha gente sobre mis proyectos sobre vida plena. Sí. Y muchas mujeres, yo cuando me acerco, lo primero que agarran la cartera, ¿no? Y a mí realmente como que me duele, ¿no? Es verdad. Pero yo lo entiendo, porque hay una inseguridad, ellos no saben, ¿no? Es como mezquinamos quizás el esfuerzo que hicimos para conseguir eso, ¿no? Ya sea el poder adquisitivo, ¿no? Estoy hablando. Sí, pero se ve. Si yo voy a veces en las casas, toco timbre y la gente... El miedo. Digamos, como eso impide que nosotros podamos ser libres, porque no hay, como dije al comienzo, seguridad. Si hay seguridad, hay libertad. Claro. Si no hay, si somos inseguros o hay inseguridad, no existe la libertad. Tenemos miedos. Entonces, a todo tipo le tenemos miedo. Y ese miedo es destructivo. Claro, porque no se puede desarrollar el amor. No puede. El amor sincero, el amor verdadero entre los seres. Y por lo tanto no hay paz y por lo tanto no hay ese compartir, ¿no? Lo que, o sea, no se puede formar una comunidad amplia, libre, tranquila, donde van, vienen los bienes, donde a nadie le falta nada. Si a mí me sobra, bueno, entonces lo comparto con el otro que no tiene y así circulan las cosas. Bueno. Sí, porque también, vuelvo a decir, cuando se estructura una asociación, una fundación, sucede lo mismo que las iglesias. Como la estructura es más importante que el ser humano. Yo no voy a nombrar, pero muchas fundaciones, asociaciones, ¿no? Federaciones, que una vez que tienen una estructura, es como que la estructura es más importante que el ser humano. Yo creo que ahí es donde se pierden los valores original, ¿no? de cualquier organización o institución, incluso las instituciones de gobierno. Si uno va a las instituciones de gobierno, yo siempre digo cuando me preguntan, ¿estás bien? Les digo, si yo estuviera mal no hay dónde quejarme. Claro. Porque nadie me va a escuchar. Y se ríen, ¿no? Porque cuando uno hace, dice, tenés razón, me dicen, ¿no? Claro. Sí, pero, salvo que uno, bueno, no sé, tenga mucho tiempo para disponer y a lo mejor ni siquiera así, ¿no? Porque bueno, yo tuve mi experiencia, mi caminito en ese sentido. Así que bueno. Incluso también en la conformación de organizaciones, ONG y todo eso. En nuestro caso no, la verdad que caminamos tranquilos, no pesa más la estructura que hasta ahora, ¿no? Que la labor, o sea, en realidad hemos tratado de resguardar que prime la labor por sobre la estructura, pero la verdad que bueno, es parte de la experiencia de uno. Bueno, entonces la paz... No, la paz está muy relacionado con, como dijo, hace rato dijiste vos sobre el amor. Sí. Digamos, vuelvo a decir, seguridad, libertad, amor. Mucha gente solamente relaciona amor con un hombre y una mujer. No. Entonces yo digo, no es tan así. Claro que no. Nosotros podemos desarrollar, digamos, un padre desarrolla una relación de amor con sus hijos. Es otro tipo. Digamos, yo
con mi padre conmigo, son como dos direcciones, ¿no? Sí. Pero también lo más importante que no se desarrolla en la dirección es, cuando yo hablo de amor, es fraternal. Claro, el amor fraternal, filial. Pero nosotros decimos, incluso en la propia familia existen los tremendos problemas entre hermanos, ¿no? Es porque algo nos falta, algún conocimiento para entender cómo yo puedo realmente darle a mi hermano, a mi hermana, cómo puedo proteger, verla como hermana, verlo como hermano, ¿no? Pero por eso vuelvo a decir, la cultura que nosotros hemos adquirido en un país, ya sea desde los ámbitos políticos, ya sea de los ámbitos religiosos, o ya sea de los ámbitos educativos, siempre es como que nos falta algo, ¿no? Nunca hubo como la entrega total, siempre fue como... Entonces en conciencia de paz, fundamentalmente, Sí. hace falta un poco más de entrega total, un poco más de amor incondicional, puede ser. Sí, el reconocimiento al ser humano. Él es un ser humano igual que yo. Claro. Puede estar pasando por varios problemas. Sea de donde sea, del lugar que sea, del planeta. No importa. Claro. Porque yo decía, los colores de nuestra piel, ¿ves? La melanina que cambia por... Exacto. Porque por cambia los por el idiomas, sol. o la cultura. Yo algún día voy a hablar sobre los idiomas y la cultura que también es digamos, impuesta en nosotros. Qué interesante. ¿No? Pero... Bueno, tenemos que ir terminando, José. Es tan importante, tan lindo conversar con vos. Sí. Bueno, por suerte nos volvemos a encontrar el viernes, ¿eh? Sí, el viernes en Vida Plena a las 20:30, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, y muchas gracias por haber compartido Espacio Abierto Diamante para la Paz en vivo. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y de lunes a lunes en repetición. Muchísimas gracias y en unos momentos seguimos con la programación de Radio TV FM Diamante, con las manos en el corazón. Muchas gracias, José, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por gracias. permitirme expresarme acá. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante. Ustream TV, las 24 horas en YouTube.